hablaremos del libro Money, 5000 años de deuda y poder, de Michael Argueta, el capítulo 2, lógicas de la deuda y formas de soberanía. El primer capítulo nos mostró que el dinero es una relación entre lo individual y lo colectivo, y que todo dinero se entiende como una deuda, pero no todas las deudas son del mismo carácter. Por ende, se ha de estudiar el dinero como un sistema de reglas. El capítulo 2 trata sobre lo que es un sistema de pagos estable y confiable, que depende de convenciones, leyes y en la actualidad de un orden constitucional que se define como sovereign o soberano, el cual es establecido por la sociedad. La base del sovereign es la deuda vertical o deuda vitalicia, la cual es de por vida. Hay una obligación ética tanto del individuo como del colectivo social a reconocer el orden que se ha formado para fomentar el desarrollo de la vida. Esta deuda es ineludible y es transmitida a través de la descendencia y existe desde el nacimiento, siendo esta una deuda con el soberano. Por otra parte, opuesto a la deuda vertical está la deuda horizontal, la cual es la base de las deudas privadas entre ciudadanos con supuestamente iguales derechos. Esta deuda es enajenable y por tanto puede transferirse a terceros en forma de obsequios y contraobsequios o mercancías a través del sistema de pagos. En el capitalismo se combinan tanto la deuda vertical como horizontal. Una de las formas imperfectas de establecer el sovereign es por medio del Estado, el cual recibe impuestos y otorga derechos. Una sociedad tendrá menos problemas y sobrevivirá en largo plazo siempre que las reglas monetarias establecidas por el orden constitucional produzcan estabilidad, justicia social y crecimiento económico. Cuando Levi Strauss propuso que la prohibición del incesto era una norma fundacional para la humanidad, retrató el intercambio de mujeres a través del matrimonio como la relación principal por la que se estructuran las sociedades, teniendo en cuenta que significaban el inicio de sociedades no solo conyugales, sino económicas y sociales. Bienes alineables e inalineables. Se entienden los bienes alineables como aquellos que se comercializan y los inalineables aquellos que se heredan de una generación a otra. Por lo tanto, los bienes alineables suponían una preferencia por parte de Mauss, que argumentaba que se encontraban situados en el eje horizontal del intercambio y no en el eje vertical de la herencia, que los hacía mantenerse de manera fija en una familia de generación en generación. Por ende, los bienes alineables, incluyendo las mujeres en ese momento, proporcionaban el vínculo social dentro del cual se movían los individuos. La deuda vitalicia o deuda vertical, entonces, es la deuda que se contrae con las uniones matrimoniales y que se heredan al momento de adquirir o unir las familias por el sagrado matrimonio. La lógica del intercambio es la lógica del regalo y el contrarregalo. Es por esto que esta interacción comercial representa una relación social de equivalencia y valor social, donde según Marx, las relaciones sociales toman forma de relaciones entre cosas. La primacidad de la confianza ética y de la legitimidad del dinero. Dentro del sistema de pago, la confianza jerárquica se basa en la posición superior del Banco Central sobre los bancos comerciales. De esta manera, la constante interacción en transacciones entre Banco Central y Banco Comercial estimula y afianza una confianza. Dicha confianza, que en las relaciones interpersonales de los individuos se enfoca en la conducta ética, para este caso enfatiza en la constancia, continuidad y cumplimiento de las obligaciones transaccionales. El principio de soberanía y la legitimidad del dinero. La automatización de lo político se refiere a la sociedad como un todo orgánico en donde encontramos infrahumanos, humanos y suprahumanos. Dependiendo de su posición, ejercen un poder en donde la soberanía es el eje central del poder político-religioso, es decir, entre más capacidad económica y tenencia de bienes tanto alineables como inalineables, el poder de los individuos aumenta y su posición jerárquica asciende. La cohesión social depende de la medida de que tres objetivos sean alcanzados por instituciones monetarias y autoridades políticas: la estabilidad, la equidad y el crecimiento. Para lograr estos tres objetivos se tiene un único principio de soberanía, el de la orden constitucional y sus relaciones con el orden político y monetario. El orden constitucional que vemos en la parte central incorpora y formaliza los valores que permiten que los miembros de la comunidad se reconozcan como ciudadanos de la misma nación. A su vez, este reconocimiento se alimenta mediante símbolos como imágenes, celebraciones y conmemoraciones, o lo que conocemos como cultura.
Esto genera raíces históricas en los ciudadanos y formaliza los valores colectivos a través de principios y normas consagrados mediante una constitución, lo cual conocemos como principio de soberanía. El orden constitucional establece la autoridad del Estado como autoridad de orden público y por ende otorga el estatus del Banco Central como una institución pública que forma parte del orden soberano. El Banco Central se convierte así en la liquidez superior aceptada unánimemente por parte de los ciudadanos. En este punto podemos observar la dependencia mutua entre soberanía, Estado y Banco Central, ya que intrínsecamente están relacionados. Aunque el Banco Central es entre comillas independiente, su misión está en pro del bienestar del Estado. El Estado garantiza el capital del Banco Central y este a su vez garantiza el predominio de la deuda pública como una deuda vertical, como la contraparte de la riqueza colectiva. Esto lleva al Banco Central, por ejemplo, a sacar la deuda pública del mercado en situaciones de estrés por parte de entes financieros que buscan solo la liquidez. Un Estado soberano en default de su deuda pública está protegida del incumplimiento porque el Estado tiene la capacidad máxima de monetizar su deuda. Claramente aplica únicamente si está en su propia moneda. Está en la sine qua non condición de soberanía. El Estado es después de todo la garantía de la cohesión de la nación en el tiempo por suministrar el capital colectivo que presta los servicios públicos y la deuda pública es honrada a su vez con el pago de impuestos por parte de los ciudadanos como un bien común. Pero un estado en default de la deuda pública es el resultado de una transferencia intergeneracional mediante la cual el Estado contrae deudas para prestar servicios públicos y así financiarlos mediante impuestos diferidos en el tiempo. La deuda pública es el eje del sistema de pagos. Esto se debe a que son los medios más seguros de acceso a la liquidez final mediante el aplazamiento de saldos de liquidación a lo largo del tiempo. Created using Powtoon.